Y el tema de hoy se llama Dios es justo también conmigo. ¿Por qué también conmigo? Puse una balanza ahí, por ahí la he puesto más inclinada, ¿no? Porque yo soy un pecador. Sin embargo, Dios sigue siendo justo. No quise meterlo a usted en el baile, por eso puse conmigo, ¿no? ¿Ok? Eh, y el tema de la justicia es un tema que nos toca en diversos ámbitos todo el tiempo y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pensemos, por ejemplo, en un partido de fútbol. Y un equipo pierde 3-0 y el último gol se lo metieron con un penal medio raro. Y el árbitro lo validó. Y todo el equipo y toda la hinchada se le fue en contra al árbitro porque el penal como que no era penal. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Injusticia. No era penal, vamos al VAR. El VAR dijo, penal. Yo no veo fútbol, por si acaso. Y todos contra el árbitro. ¿Y el árbitro es justo? Sí. El problema es que el equipo es malo, por eso perdió. Porque si hubiese metido más goles, hubiese ganado, ¿sí o no? Pero tendemos a echarle la culpa a la injusticia de nuestra maldad. Ese es el tema que Pablo va a tocar aquí, no el fútbol, el tema de la injusticia o la justicia de Dios versus la injusticia del hombre que reclama contra el juez, contra el árbitro. Y ya expuso antes el problema de confiar en uno mismo. ¿Recuerdas allá en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas? ¿Por qué? Porque yo me creo más moral que tú, así que yo te juzgo y me justifico a mí mismo porque yo confío en mí, le doy gloria a mis obras, no a Dios. Y dice en el capítulo 1 también que cambiaron la gloria de Dios, el Creador, por gloria a las criaturas. Pero todo eso es porque realmente no tienen fe en Cristo y eso es lo que demostró ya el Señor. Al final del capítulo 2 habla del que es circunciso en la carne pero incircunciso en el corazón. ¿Por qué está hablando de eso? Porque los judíos estaban basando toda su seguridad en cuanto al espíritu en ritos y tradiciones. ¿Y a qué acuden? A algo que Dios hizo por medio de Abraham. En el capítulo 17 de Génesis dice, Dios le dice esto al pueblo de Israel. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué entendieron ellos? Que eso era un pacto. No, es la señal del pacto. Nada más que eso. Pero ellos lo tomaron como un pacto. Traducido al tiempo de hoy es como bautismo por inmersión en las aguas. Ah, soy salvo. No, esa es una señal de tu salvación. No es lo mismo. Por lo tanto, el bautismo por las aguas no te asegura tu salvación. ¿Quién te asegura la salvación? Cristo y tu fe en Él. Nada del hombre puede garantizar la entrada al cielo. De hecho, es todo lo contrario, ¿no? Todo del hombre no le permite entrar al cielo. Menos según ritos y tradiciones o cualquier cosa que busquen para poder estar más cerca de Dios, pero al entender que Dios busca ciertas cosas en el hombre y yo las hago, entonces, como yo las sé, me hago más responsable delante de Dios. Y es lo que va a decir en el texto Pablo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿El judío conocía la escritura o no? Sí. ¿Sabía de Dios? Sí. ¿Sabía de las cosas que Dios demandaba? Sí. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Para qué me sirve esta señal del pacto? ¿Sirve de algo? ¿Qué va a decir Pablo? Sí. Porque quiere decir que sabes de Dios. Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sabes lo que el Señor quiere, sabes lo que el Señor demanda para llegar al reino de los cielos. ¿Qué demanda? Tu fe, no tus obras. Y lo sabes.
y como lo sabes, eres más responsable. Básicamente lo que está haciendo Pablo acá es escribiendo esta carta a los romanos, porque Pablo todavía no vivía a Roma, ¿sí? Y enfrentándose a algunas preguntas que muy probablemente van a hacer allá, y él hace, pensando en ellos, las preguntas y las responde. Cuidado con pensar de esta manera o qué podrían reclamar algunos judíos en la iglesia en Roma. Y él escribe aquí las respuestas. Y la primera dice, posible reclamo. Si los judíos conocemos y enseñamos las leyes, básicamente, ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? Observamos los ritos y tradiciones, la circuncisión. ¿Hay ventaja? Por supuesto. Tiene todas las promesas, ¿sí o no? En Abraham. ¿Cuáles son las promesas que Dios dio al pueblo de Israel en Abraham? La tierra prometida. ¿Qué más? Bendiciones. Y hasta el día de hoy Israel es una nación bendita. Es increíble. Así de chica y terriblemente poderosa. Porque Dios tiene su mano ahí. No quiere decir que ellos sean salvos. Quiere decir que Dios las bendice. ¿Y qué más? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Descendencia. Pero descendencia física y también espiritual. Y ahí donde enredaron un poco las cosas. Si yo soy judío, entonces lo tengo todo. Eso pensaban los judíos. ¿Qué dicen Romanos? Avancemos hasta el capítulo 11. En el versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué? Porque ahora la iglesia está empezando a ser formada por gentiles, ya no tanto por judíos. Bueno, ¿y qué pasó con los judíos? ¿Quedaron fuera? Y nosotros conocemos lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Que hay un paréntesis espiritual en el cual los judíos hoy día quedaron fuera, como nación. Y Dios va a volver a tener un trato con ellos en la tribulación, una vez que la iglesia sea raptada. No vamos a entrar a ese tema hoy día, por razones de tiempo, pero Dios sí espera un tiempo futuro que va a tratar con la nación de Israel para su salvación. A todos aquellos quienes Dios escoge. Por eso Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita. Oye, Dios está salvando judíos hoy también. Eso es lo que dice Pablo cuando dice, yo también soy israelita. A mí me salvó. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? O sea, haciendo el paralelo, ¿no? Que uno solo desecharon al pueblo. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres. Y en el versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios salva y va a seguir salvando. ¿Por qué? Por gracia, no por obras, no por ritos, no por circuncisión. Él va a orar en tu corazón para, como decía en el capítulo 2, circuncidar tu corazón, que tu corazón obedezca a Dios. Y entendemos entonces que la pregunta que le está exponiendo, o posible pregunta que le van a hacer a Pablo, es, dado que nosotros conocemos y enseñamos las leyes, ¿nos sirve de algo? Por supuesto que sí, pero también los hace responsables. Porque las promesas son según Dios, ¿o no? Y uno lee el texto, vayan de nuevo a Romanos 3, por ejemplo, a la nación de Israel desde un principio les va a decir, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso está al final de Deuteronomio. Promesas de bendición de Dios para el pueblo. Gracias, Señor. ¿Son todas las promesas de Dios? Bueno, más adelante en el versículo 15 de ese mismo texto va a decir otras promesas. Pero acontecerá, y esto es promesa de Dios, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios,
para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a hablar de todas las maldiciones que van a caer. Promesas de Dios. Son promesas condicionales. Yo te bendigo cuando tú cumples, cuando tú obedeces, pero te maldigo cuando no. ¿Sabía eso Israel? Sí. ¿Y qué hizo? No, el Señor me tiene que bendecir igual. E hizo lo que quiso. ¿Sirve de algo ser judío? Volviendo a la pregunta inicial, la respuesta es sí, porque conocen la verdad. Conocen las promesas de Dios. Pero si no vives según esas promesas, no te sirve de nada. Y es una verdad para nosotros también, ¿o no? Dios no cambia. Dios es justo también conmigo hoy, todo el tiempo. Nunca deja de ser justo. El judío que es judío en lo externo, que cumple los ritos, las tradiciones, en el fondo por cumplir eso, realmente no cree las promesas de Dios, no de corazón. Solo las que le convienen. Y a veces no hacemos lo mismo. Veamos, si Dios escogió para salvación, pensemos en Abraham, escogió su pueblo, lo escogió para ser una nación y tiene un apellido, santa. ¿Y qué dijo Israel? Nos escogió para ser una nación. ¿Y qué se le olvidó? Santa. Deuteronomio 14, versículo 2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Eso es lo que hizo Dios de esta nación, un pueblo santo para Él. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No es un pueblo para que tú seas un pueblo, es un pueblo para que sea un pueblo mío, santo como yo soy santo. Y si no entiendo ese concepto, entonces no voy a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer de mí. No voy a cumplir la promesa de Dios, básicamente. Y fue lo que se les olvidó entonces a los judíos. Y vemos cómo en ese olvido incluso rechazaron al Mesías enviado. Terrible. Y desconocieron la palabra del Señor imponiendo tradiciones que no estaban en la palabra del Señor. Porque esas eran las vistas, las que me convienen, porque yo puedo hacerlas. En nosotros, ¿qué dice Dios de nosotros, la iglesia? En la primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿No es lo mismo? Dios es justo, Dios no cambia, Dios sigue haciendo la misma obra ahora con nosotros. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y ahí está. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo vamos a vivir? ¿Con las promesas que nos convienen? ¿O según la voz de Dios? Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, por eso. Qué rico, voy a vivir en la luz admirable, voy a hacer lo que yo quiera. No, nación santa, no hay otra forma de vivir en la luz si no eres santo. Que no se te olvide, como lo hicieron los judíos. En Levítico, se me cayó mi marcador. Hay otro pasaje en Levítico 20 que habla la misma idea de cómo los judíos se gloriaron en la elección de Dios y no en lo que Dios quería hacer de ellos. Versículo 26 dice, habéis pues de serme santos. Y es impresionante, yo estoy leyendo algunos pasajes, pero hay muchos pasajes que están diciendo lo mismo en todas las escrituras. ¿Cómo no lo entiendo? ¿Cuál es la respuesta? No quiero entenderlo. No quiero hacer eso. Señor, bendíceme, pero yo no quiero hacer eso. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Hay un lugar mejor donde estar que en Dios? No, yo quiero estar en Dios, pero como yo quiero.
No se puede. Es lo que está respondiendo Pablo en estas supuestas preguntas aquí en el texto a los romanos, que los judíos se gloriaron en su elección, que Dios dijo, esto es un pueblo para mí, pero se olvidaron de su responsabilidad ante un Dios santo. Ups, se me olvidó eso de santo. Como a ellos, a nosotros también nos gustan las bendiciones, ¿sí? Podemos orar cuando estamos en necesidad, ir a Dios y Dios va a responder nuestra oración. Gracias, Señor, por escucharme. Linda bendición, ¿o no? Por nombrar una. Porque sabemos que Dios nunca nos deja ni nos desampara. Porque sabemos que Dios conoce nuestras necesidades y nos va a dar lo que necesitamos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Pero no me molestes todos los días. No lo decimos, no, eso no lo digo. Pero ¿cómo vivo? En los hechos que muestro. Y hacemos exactamente lo mismo que los judíos o que la nación de Israel que vemos en las Escrituras. Nos gustan las bendiciones, dice Moisés, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Precioso, ¿no? ¿Quién tiene un Dios grande, poderoso, que está cerca tuyo cuando tú estás en una necesidad? Pero hay responsabilidades. Más adelante va a decir, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto no es solo para ti, es la gracia que Dios quiere derramar en todos. Por lo tanto, tienes que vivir de acuerdo con la santidad de Dios, con la palabra de Dios. Dios da bendiciones, pero también nos da responsabilidad. Y queremos a veces que es bonito que los hermanos nos muestren su amor, ¿cierto? Que los hermanos trabajen y tengan el templo bonito y poder llegar acá y estar lindo. Y al revés, ¿piensas en qué es lo que quieren los hermanos de ti? ¿Estás haciendo eso? Porque tenemos un Dios grande que de alguna manera desciende a nosotros para escuchar nuestras oraciones y atender nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Y al revés? Nos cuesta. Dios da bendiciones, por ejemplo, tenemos la salvación, ¿no? ¿Quieres bendición más que esa? Da más bendiciones. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual, todas. Nos da promesas. Busca en la Biblia, está lleno de promesas, pero también nos da responsabilidades. Y exige algunos sacrificios para que vivamos de acuerdo con Él. ¿Por qué el Señor nos va a pedir algún sacrificio? Porque nosotros somos pecadores. Porque nosotros como estamos no servimos en nada a Él. Por lo tanto, Él quiere cambiar nuestro carácter, cambiar nuestro corazón para que seamos pueblo santo para Él, como Él. Y eso duele. Y eso nos cuesta sacrificio. Pero es nuestra responsabilidad para vivir en comunión con el Señor. ¿O no? Como veíamos en algunos versículos de la escuela dominical. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis fruto. ¿Cómo? Permaneciendo en Él, en comunión con Él. Requiere algunos sacrificios, requiere tomar ciertas decisiones de vida, porque separados de Él nos va a ir mal. Traducción del versículo, nada podéis hacer, dice. Pero esa es la respuesta, nos va a ir pésimo. Queremos placeres que no tengan consecuencias. Es como quiero comer de todo pero no engordar. ¿Sí? Nos reímos de eso, pero la verdad es que muchas veces actuamos buscando esos placeres ahora y ojalá que no tengan consecuencias. Ojalá que el Señor no se dé cuenta. ¿Sí? Pequemos, que mañana moriremos o algo por el estilo. Libertad sin rendir cuenta. Ni al Señor, ni a un hermano, ni al pastor, ni a nadie.
Queremos estar en la iglesia para ser animados, para ser reconfortados, ¿sí? Pero también queremos fiesta para la carne. No podemos tener las dos cosas. O somos una o somos la otra. ¿Hay alguna ventaja en saber de Dios? Sí, saber qué escoger, escoger lo bueno. A eso apunta esta primera pregunta que está respondiendo Pablo. ¿Hay ventajas? Sí. ¿Podemos orar o no? Podemos ir a Dios y Él nos va a escuchar. Podemos estar como David en el Salmo 62. Dios, en ti solamente mi alma está acallada. ¿Cuándo dijo eso David? Cuando lo estaba pasando horrible. Dios calmaba su corazón y le daba respuestas. Y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. No importa lo que esté pasando. Como les dije en el devocional, ¿recuerda? No se trata de bajarle el perfil al problema porque el problema es grande. Súbele el perfil al Señor porque Él obra. Tenemos esa ventaja cuando obramos según el Señor, no según nosotros. Versículo 3. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y la respuesta es, de ninguna manera. Tengo otra versión, otra traducción del mismo pasaje. Y dice, y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplirles todo lo que les prometió. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es fiel, Él no cambia. Aunque fuéramos infieles, le dice Pablo a Timoteo, Dios permanece fiel siempre. Aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Perdón, ¿aunque quién miente? Todos nosotros. ¿Todos? Sí, todos. Y de eso dice el texto, ¿no? Versículo 4, de ninguna manera, antes, bien sea Dios veraz, todo hombre es, y levantamos la mano, ese soy yo, mentiroso. Como está escrito, más encima, está escrito. Y hay un texto ahí en el Salmo 116 que dice eso. En 2 Samuel, cuando Dios le da el pacto a David del reino eterno, David dice, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Un pacto que Dios cumplió en Cristo, Rey eterno. Y sigue el texto en Romano, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué quiere decir con esto? Si algunos o muchos, bueno, en realidad todos, somos infieles o mentimos, Dios sigue siendo veraz. Él es verdad. No cambia. Nunca. Nosotros, por nuestra condición de pecadores, nuestra condición caída, somos mentirosos. Lo cual no quiere decir que estemos mintiendo todo el tiempo. Pero está en nuestra naturaleza mentir, especialmente cuando nos vemos pillados en algo difícil, ¿no? Desde niños. Somos infieles. Y Dios sabe eso. Por eso es que Él pide obediencia. Él no pide obediencia porque quiere gente obediente. Él pide obediencia porque quiere gente cambiada. Él está cambiando tu corazón, quiere que tú dejes de ser mentiroso, dejes de ser infiel, va cambiando tu corazón y ¿cómo lo haces? Obedeciendo. Esa es la manera. Y luchamos contra la obediencia, no, es que yo no quiero obedecer eso. Y en el fondo, cuando tú no quieres obedecer a Dios, le estás diciendo a Dios, yo no quiero que tú me cambies, yo quiero seguir siendo el mismo pecador de siempre. Eso está hablando el texto. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es verdad. Él es justo y Él está haciendo esa obra en ti. En la primera carta de Pedro, habla de esto mismo, de la obediencia, de cómo fuimos nosotros salvados para esa obediencia. Versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántas bendiciones, no? Gracias, Señor, por esa sangre que limpia todos mis pecados. ¿Para qué?
para cambiar mi vida. ¿Cómo dice el texto que va a cambiar mi vida? Para obedecer. ¿Te das cuenta, no? Gracia y paz, o sea, multiplicada. Más adelante en el versículo 14 dice, como hijos obedientes, y ahí de nuevo tenemos la palabra, ¿no? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No sigas obrando como un pecador. Dios quiere que salgas de ahí para ser su nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo de Él, en obediencia. Un corazón cambiado. Tremenda obra del Espíritu Santo por la salvación que Cristo te da. ¿Piensas distinto de la obediencia ahora, no? Cuando entiendes estas cosas. La obediencia es Dios que te está cambiando. Es la respuesta que tú estás dando a esa obra que Dios está haciendo en ti. Señor, gracias porque quieres cambiar mi corazón, que ya no sea tan pecador como es. Por eso, respondo en obediencia. Es la única manera, es el método que Dios da. Él hace promesas incondicionales en la Biblia. ¿Se le ocurre alguna? 1 Juan 1:9, esa es la que más me gusta a mí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahí está de nuevo, ¿no? Él es justo siempre, también conmigo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Promesa incondicional. Él lo va a cumplir. Pero tiene una condición. ¿Cuál? Si confesamos nuestros pecados. Si nos damos cuenta que tenemos que obedecer su voz. Él va a hacer su obra para vida eterna. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Hemos visto algunos devocionales en Salmos, ¿no? Vimos la semana pasada el Salmo, o hace 2 semanas, Salmo 51 de David, cuando está arrepentido de su pecado. ¿Qué dice? En el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. Traducido a la iglesia, si confesamos nuestros pecados, sabemos a qué, ¿no? Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mira lo que dice después, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué? Porque su palabra nos enseña justicia y su juicio nos purifica. ¿Qué dice Romanos 3? Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Gracias, Señor, porque has puesto en mí la obediencia. Venzo. Somos más que vencedores. ¿Cuándo? Cuando obedecemos al Señor. Cuando estamos en Él, en comunión con Él. Muchos somos infieles, pero el Señor cambia nuestra condición. Por su palabra nos instruye con lo que estamos viendo hoy. Y también nos juzga para entender cuál es el camino. Mira, es probable que a veces estemos en un juicio del Señor y no entendamos el porqué del juicio. Puede ser. Incluso puedo buscar autocompasión, ¿o no? Mira, no sabes lo mal que lo estoy pasando. No es el mejor camino. El camino es que tienes que saber que Dios sigue siendo justo. No importa que no sepas por qué. Dios sigue siendo justo. Y listo. Dios te va a mostrar por su palabra, te va a instruir en justicia para que veas esa verdad. Versículo 5. Y si nuestra injusticia, y esto es como medio maquiavélico, ¿sí? Esto de que el fin justifica los medios, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, si yo soy malo se va a notar más que Dios es bueno. Suena raro, ¿no? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, si yo peco para mostrar que Dios es bueno y Dios me castiga, ¿es injusto? Habla como humano, dice aquí Pablo. Si el mal, básicamente el argumento es este, si el mal hace brillar la santidad de Dios, ¿por qué castiga? Es como que yo le estuviera haciendo un favor a Dios, ¿te das cuenta, no? Hay un poquito de orgullo ahí, ¿no? Un poquito. La respuesta es, si Dios no castiga al pecador, entonces Dios no es justo. Eso es lo que va a responder Pablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Qué autoridad tendría Dios para decir yo soy justo?
tiene que castigar el pecado. Lo que pasa es que eso no nos gusta. Es lo que al mundo no le gusta, por lo tanto no quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Yo quiero seguir como estoy. ¿Por qué Dios es injusto y me molesta con esas cosas? Es terrible, pero es verdad. Eso dice el mundo. Y Dios dice, ven a mí para que todos esos dramas ya no ocurran en tu vida, para que vivas de mi justicia con un corazón que entiende esta verdad y es cambiado. El pecado no cumple nunca ningún propósito bueno. Dice, versículo 5, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, perdón, nuestra injusticia, ¿no? Como que si mi pecado produce algo bueno en el Señor. No, el pecado no produce nada bueno en nadie. El pecado es pecado, es maldad. Y más encima tiene un costo muy alto, ¿o no? Más adelante en la misma carta a los romanos vamos a ver que la paga del pecado es muerte. Pero el Señor quiso que esa muerte, para que nosotros fuéramos justificados por fe, la pagara Cristo. Pero el precio del pecado hay que pagarlo. O lo pagó Cristo o lo vas a pagar tú. Dios, cuando tú pecas, o se aleja de ti, no hay comunión, o te destruye. Y no hay más opciones. Dios no convive con el pecado. Dios es santo, Dios es justo siempre. Y la muestra está en la cruz, ¿o no? Cristo fue a la cruz para tomar tu pecado, mi pecado, el pecado de todo el mundo y pagar el precio de ese pecado, recibiendo toda la ira de Dios sobre sí. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía pecado, pero asumió el nuestro. ¿Cuál es el costo? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios o se aleja, le da vuelta la espalda, incluso al Hijo, y después entregó su espíritu, o te destruye, y casi lo destruyó. Pero resucitó, pero es el Señor. O se aleja de nosotros, o nos destruye. No hay nada bueno en el pecado. ¿Qué es lo bueno que nosotros vemos en el pecado? El placer momentáneo que podemos lograr cuando pecamos, nada más. Y no hay nada bueno después de eso. Bueno por un rato. Tragedia eterna. Castigo de Dios. Sigue el texto, versículo 7. Y acá Pablo ya no va a contestar la pregunta. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Básicamente está diciendo, mira, yo quiero seguir pecando para que Dios sea exaltado. Y es como un reto al Señor. Y es terrible. Básicamente, si creen que la mentira glorifica a Dios, la mentira, un pecado, va a glorificar a Dios, Pablo dice, ¿sabes qué? Tú debes ser condenado. Mira lo que dice en el versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, debe ser condenado? Dios es justo, ¿no? Si creen que la mentira glorifica a Dios, están en la peor posición donde pueden estar. O estamos, si nosotros pensamos lo mismo, ¿no? No hemos entendido nada. La gloria de Dios no es por causa del pecado, sino que la gloria de Dios es a pesar del pecado. Hay un texto que a mí me encanta que está en Isaías 48, que Dios dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira. Mira, no te voy a castigar ahora, voy a esperar, voy a aplicar paciencia. ¿Por qué?
por amor de mi nombre, dice Dios. No, no es por nada tuyo, es por amor mío, de mí, por mi gracia. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte, que es lo que Dios debe hacer, ¿o no? He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Señor, yo no quiero aflicción. Soy pecador, no merezco otra cosa. Dios es justo. Por mí, dice Dios, por amor de mí mismo lo haré para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. El tema es, ¿entendemos esa verdad cuando la leemos, sí? La pregunta es, ¿y la entendemos cuando pecamos? ¿O cuando estamos confrontados con una tentación? ¿Cómo el Señor está haciendo las cosas por amor de su nombre para darnos salvación? ¿Para llevarnos a santidad? No, no cuestionemos a Dios, sino nuestra condición delante de Él. Eso es lo que tenemos que cuestionar. ¿Será Dios justo? Y luchamos contra eso, ¿no? Es que Dios es injusto. ¿Y por qué a mí y por qué a los otros no? La respuesta es, porque soy pecador, por eso. Y los otros, bueno, Dios verá lo que va a hacer con ellos. Dios sigue siendo justo. No cuestionemos a Dios, cuestionémonos a nosotros mismos. La iglesia está llena de bendiciones, gracias Señor por eso. ¿O no? Sí, está llena de bendiciones. Está llena de enseñanza, gracias Señor por eso. Está llena de modelos a seguir, que ojalá seamos nosotros mismos. Pero vemos también muchos modelos en la Escritura, ¿o no? Está llena del Espíritu Santo, que nos guía, que nos ilumina, veíamos en la mañana, para entender la verdad de Dios, que nos hace ver cuando estamos pecando. Y tantas otras bendiciones más que nos da. Por lo tanto, somos responsables, ¿o no? ¿Se acuerdan del joven rico? Que lo tenía todo. ¿Qué le faltaba? El cielo. Y va donde el Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para tener el cielo? ¿Cuánto pago por eso? ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo, Dios, que básicamente le está diciendo, mira, si tú sabes que yo soy Dios, ¿por qué quieres que yo te venda mi bendición sin reconocer que yo soy Dios? Fuerte, ¿no? Y a veces tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Se acuerdan de Pablo en la segunda carta a los Corintios cuando le es dado un aguijón en la carne que lo abofetea todo el tiempo para que se humille? Y tú dices, ¿no será mucho? Pablo necesitaba cambiar su corazón, igual que cualquiera de nosotros. Y la pregunta es entonces, ¿yo necesito un aguijón? Lo más probable que sí, ¿o no? Junta las dos cosas, junta el joven rico con el aguijón. Y eso somos nosotros. Queremos las bendiciones, queremos todas las cosas de Dios, y Dios dice, ya te las doy, aquí está el aguijón. Para que obedezcas, para que agaches la cabeza delante mía. ¿Por qué? Porque yo soy el justo. Y necesitas de mi justicia, de mi santidad, de mi gracia, de mi amor, para que vivas una vida plena. Y esa es la tremenda bendición. Tiene esa vuelta. No podemos saltarnos esa vuelta. Vamos a ver muchas dificultades en nuestra vida, producto de este cambio que Dios está haciendo en nuestro corazón, que es para purificación. Como a plata te he purificado. ¿Recuerda el texto? De eso está hablando. Por lo tanto, cuida lo que te ha sido dado. Él es fiel y justo. Él no va a cambiar. Cuida tú lo que ha sido dado por Dios, lo que me ha sido dado a mí, lo que te ha sido dado a ti. Dios es justo siempre, también contigo, también conmigo. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es tan preciosa, por esta justicia tuya que no cambia, por la cual tú nos vuelves de nuestros pecados, de nuestra inmundicia, de lo peor, a una vida pura,
a una vida santa, a una vida que entiende tus verdades y que recibe tus bendiciones. Ayúdanos en cuanto a toda la verdad que nos has hecho saber, viva en nosotros, y no solo eso, sino que también nos haga ser responsables de lo que nos has dado. Ayúdanos en nuestras debilidades a cuidar todas las bendiciones que tú nos regalas, a cuidar la vida que nos has dado para también, así como recibimos de ti modelos por medio de tu palabra, nosotros poder ser modelos para otros. Queremos reflejar a Cristo. Sabemos que muchas veces fallamos. Por eso necesitamos tu ayuda en nuestra vida para ayudarnos a ser obedientes y que Cristo sea magnificado por medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.